Muy bien, buenas noches, ingeniero. En esta ocasión, mi nombre es Alexander Apaico Córdoba y como parte del grupo 7, vamos a presentar el ejercicio 5.18, ya del libro de James Cárdenas, ¿no? Sí, de James Cárdenas. El ejercicio es 5.18. Bien, vamos a hacer la presentación y la solución de este ejercicio. Para ello vamos a presentar justamente dicho ejercicio y nos dice que en la figura, vamos a agrandar, bueno, nos menciona que en la figura 5.47 se ilustra el perfil longitudinal de una carretera con el diagrama de masas correspondiente. Tomando el eje de las abscisas como compensadora para la sección balanceada, se tienen los siguientes datos, ¿no? El volumen de acarreo transversal, 1.200 metros cúbicos. La distancia de ser de acarreo gratis es de 150 metros. El volumen de sobreacarreo es de 3.200 metros cúbicos. Y bueno, acá podemos visualizar la gráfica, tanto del perfil longitudinal como el de volumen de masa, ¿no? El diagrama de masas, ¿ya? Muy bien, entonces, y esas son las preguntas, ¿ya? Que vamos a resolver en esta ocasión. Bien, para ello primero nos pide que el volumen total de excavación, ¿ya? Para la sección balanceada. Muy bien, vamos a volver a la gráfica. Y según datos, según el dato, ¿ya? El volumen de acarreo transversal es de 1.200. Y según la gráfica, nosotros tenemos que el volumen, ¿recuerdo? El volumen de excavación eh, de acarreo longitudinal es de 9.000, ¿no? Ahí está gráficamente, ¿ya? Y por fórmula sabemos que a ver, por aquí, que el volumen total de excavación es la suma justamente del volumen de excavación eh, que hay que ser por acarreo longitudinal más la suma, ¿ya? Del volumen de excavación que hay que acarrear transversalmente. Ah, y como dato ya tenemos pues que el acarreo transversal es de 1.200, ¿no? Y según la gráfica, perdón, acá está, que el acarreo longitudinal es 9.000. Entonces simplemente, aquí tenemos el ítem A, el volumen de excavación total simplemente es la suma de estos dos elementos, de la longitudinal más la excavación transversal, ¿no? Y bueno, nos da 10.200 metros cúbicos. Para el ítem B que nos pide las abscisas entre las cuales se efectúa el acarreo gratis, ¿ah? Vamos a ir a esta pequeña gráfica, ¿ah? Y hemos trazado esta línea paralela a la base, ¿ah? Y según dato, pues esta distancia tiene que ser 150 metros. Bueno, la hemos ubicado aproximadamente en estos dos puntos, entre estos dos puntos, y por dato también sabemos, ¿ya? Aquí está, que el volumen de sobreacarreo es de 3.200. ¿Eso qué quiere decir, no? Que este punto, ¿ya? Es justamente 3.200 metros, ¿ya? Entonces, hemos denotado como X1, ¿ya? Y X2 a las abscisas, que justamente son los puntitos que nos piden, ¿ya? Ahora, para poder resolver ello, basta simplemente observar en este triángulo, ¿ya? Que vamos a llamarle el triángulo ABC, ¿ya? Que tenemos una relación de triángulos, ¿no? Una semejanza de triángulos, ¿no?
el triángulo pequeño es semejante al triángulo grande. Entonces, usando dicha semejanza, tenemos esta relación, que 6.000 es a 60, como 3.200 es a x1, ¿no? 6.000, la base, perdón, la altura, 6.000 es a 60, como 3.200 es a la distancia de la abscisa, en este caso x1. Bueno, resolviendo en ASPA y usando las propiedades de matemática, tenemos que esa abscisa, x1 vale 32. Está. Ahora, para calcular x2, ya que tenemos la primera abscisa que es 32, y queremos saber la segunda abscisa denominada x2, simplemente basta sumar, ¿no? Como este es horizontal, simplemente hay que sumarle a 32 la distancia de 150 metros. Dicha suma, lo tenemos aquí, x1 más 150 debe darme el punto x2. Reemplazando valores y despejando el valor de x2, tenemos que es 182 metros. Entonces tenemos aquí eh, las abscisas, ¿no? 32 y 182, que lo hemos representado ya en la gráfica. 32 y 180. Ahora, para el ítem C, que lo que nos pide es la abscisa hasta cuál existe la compensación de volumen. En la gráfica es este punto. Este punto es lo que nos pide. Vamos a ver cómo hemos resuelto. Ahora, para ello simplemente hemos extraído esta parte de la gráfica. Vamos a anotarlo. Este punto C, bueno, este punto que le vamos a llamar tal vez E, y hemos extraído el triángulo C, E, D, el triángulo rectángulo C, E, D, que lo tenemos acá, ¿no? Y hemos ubicado los datos, ¿no? Que este punto es 120, este punto 182 ya del cálculo del ítem B, a este puntito que es lo que nos piden, le hemos llamado X0, este es el puntito C y hemos ubicado las distancias, ¿no? Tanto 9.000 como 3.200. Y observamos que toda esta distancia vale x menos 120 o x sub 0 menos 120. Esta distancia pequeña, ya, podemos plasmarlo y decir que esto vale x sub 0 menos 182. Usando nuevamente la semejanza de triángulos, un poco de geometría, podemos dar esta relación. Que la base, ¿no? La abscisa, la base del triángulo mayor, ¿no? O también cateto podemos decir, ¿no? Es al cateto mayor, cateto menor es al cateto mayor, y el triángulo grande, como, y, y vamos en el mismo orden, ¿no? El cateto pequeño de este otro triángulo, ¿ya? Debe ser igual al cateto, o debe ser, o es A, ¿no? Al cateto mayor de este triángulo pequeño. En este caso es 3.200. Bueno, simplificando en esta parte dos ceros y haciendo el despeje correspondiente, ¿ya? Obtuvimos que x sub 0 es la diferencia entre 90 por 182 menos 120 por 32, todo dividido entre 58. Esa diferencia y división nos sale 216.21, claro, redondeando, ¿no? Entonces la abscisa, podemos mencionar que es 216.21 en el kilómetro 0 más 216.20. ¿No? Entonces de esa manera hemos logrado calcular la abscisa, ¿ya? De compensación, donde existe justamente la compensación de volúmenes. Volumen, es decir, el punto. Continuando, ahora lo que nos pide es la distancia media de acarreo sin tener en cuenta justamente el acarreo, ¿ya? Según fórmula, esto, ¿ya? Es simplemente, bueno, en este caso le vamos a denotar según el libro de James, bueno, lo denota así, ¿no? D sub MA,
Distancia media de acá. Para ello, según fórmula, tenemos que es el área bajo la curva dividido por el volumen de excavación longitudinal. ¿Ya? Nosotros ya sabemos que el volumen de excavación longitudinal es 9.000 metros cúbicos, que también lo hemos plasmado acá como una pequeña fórmula, ¿no? Pero según el gráfico ya tenemos que este dato del volumen de excavación longitudinal es 9.000. Faltaría calcular el área bajo la curva. Ahora, vamos a ubicar justamente en la gráfica y el área es todo este espacio, ¿no? Todo el área, lo voy a trazar. Este es el área que tenemos que calcular, ¿no? El área de esta figura poligonal, que tranquilamente lo podemos dividir en tres figuras conocidas, en un triángulo, ¿no? Un trapecio rectángulo y, bueno, otro triángulo, ¿ya? Haciendo los cálculos correspondientes, ¿no? Tenemos acá. Primero, ese es el triángulo, el área del triángulo rectángulo. Este es el área del triángulo, o perdón, el trapecio rectángulo. Y este último es el área del triángulo rectángulo, ¿no? En este caso le podemos llamar OBC, por aquí, el triángulo rectángulo OBC. Acá el trapecio rectángulo CB, bueno, hay dos C, a ver, le vamos a cambiar, tal vez un F. Entonces, AB, perdón, ¿no? OBF, ¿no? FBCE, el trapecio, FBCE, y el triángulo SD, triángulo rectángulo SD. Listo. Entonces, según fórmulas básicas de geometría, el triángulo, la fórmula de un triángulo rectángulo es producto de catetos sobre 2. Y nosotros observamos que el primer cateto es, que puede ser la base, equivalente a la base, es 60. El otro cateto que hace el rol de la altura es 6.000 y todo dividido entre 2. Dicha fórmula lo hemos plasmado aquí. Ya vamos a sumar ahora el área de un trapecio rectángulo, que es la semisuma de las bases por la altura. En este caso, la base menor es 6.000, ¿no? Simplemente está girado, ¿ya? La base mayor es 9.000. La altura será pues la diferencia entre estos dos, que es 60, ¿no? Y reemplazando los datos, pues tenemos la semisuma de las bases multiplicado por la altura. Vamos a sumarle a ello el área del triángulo rectángulo SD. Para ello vamos a ir a nuestra figura nuevamente. Y como tenemos que este punto era 216.21, ¿sí? Sí, 216.21. Vamos a calcular la diferencia de esto. A ver, permítame. 116.21 menos 120, ¿no? Y esto nos da 96.21. ¿Ya? Base, en este caso la altura viene a ser 9.000 y todo ello dividido entre 2. Que acá lo tenemos, ¿no? Bueno, lo hemos plasmado como diferencia. 216.21 menos 120, que hace el rol de la base. La altura es 9.000 y todo dividido entre 2. Bueno, haciendo los cálculos respectivos, tenemos que el área bajo la curva es 1.062.945 metros cúbicos, ¿no? Por metro, según la fórmula. Ahora, por otro lado, vamos a calcular el volumen de excavación longitudinal, pero como ya habíamos comentado según la gráfica, y como vemos aquí también por fórmula, podemos hacer despeje correspondiente, y tenemos que el volumen de excavación longitudinal es de 9.000 metros cúbicos. Reemplazando en la fórmula, ¿no?
que la distancia media de acarreo es la división entre el área bajo la curva y el volumen de excavación longitudinal, lo plasmamos aquí, y nos va a salir 118.10 metros, ¿no? Y con ello estaríamos resolviendo el ítem D. Vamos a continuar, ¿ya? Y ahora lo que nos pide es la distancia media de acarreo gratis, ¿no? Según el libro, lo denota como D sub MAL. Y según la fórmula, es el área bajo la curva sobre el volumen de acarreo gratis, ¿ya? Aquí está, el volumen de acarreo gratis, que es la denominación de este, ¿no? Muy bien, ahora simplemente vamos a calcular el área bajo la curva. Pero bueno, vamos a ubicarlo en la gráfica, ¿ya? En esta gráfica vamos a borrar todo ello. Y ahora, ¿a qué área se refiere? Se refiere a esta área. Vamos a calcular el área que estamos encerrando, ¿no? Justamente a ese área se refiere, ¿ya? Muy bien, entonces nuevamente lo vamos a dividir en áreas, en tres áreas conocidas. Nuevamente un área de un triángulo rectángulo, de un trapecio rectángulo y de un nuevo triángulo rectángulo, ¿ya? Para ello hacemos la diferencia aquí, ¿no? La base, como observamos, y ya conocemos este punto, esto vale 28. La altura es la diferencia entre estos dos, que es 2800, ¿no? La distancia de estas dos vale 60, ¿no? Ya tenemos la base menor. La base mayor sería pues la diferencia entre 9000 y 3200, que es 5800. Y bueno, para este triángulo rectángulo, la base será la diferencia entre 182 y 120, que es 62, ¿no? Entonces, conocido todos los valores, todas las longitudes, podemos reemplazar en las fórmulas, ¿no? Y justamente lo tenemos aquí, ¿no? Este es el área de un triángulo rectángulo, base por altura sobre 2, más este es el área del trapecio rectángulo, la semisuma de las bases multiplicado por la altura, y finalmente este era el triángulo mayor, ¿no? El triángulo grande. También rectángulos, que base por altura, producto de catetos por sobre 2. Todo dividido entre el volumen, ¿ya?, de acarreo gratis. ¿A qué volumen se refiere? Es este volumen. Es decir, la diferencia entre 9000 y 3200. Recuerden que nuestro análisis estamos haciendo a la parte superior de esta línea trazada, ¿no? De esta línea. Entonces, haciendo los cálculos correspondientes, ¿no? Hemos reemplazado nuestras fórmulas, haciendo los cálculos, y nos sale que la distancia media de acarreo gratis es 82.24 metros. Listo. Ups, a ver, y vamos con el punto F, que nos pide la distancia media de sobreacarreo, denotada como D sub ms, ¿ya? Bueno, según fórmula nosotros sabemos, según el libro, es el área bajo la curva sobre el volumen B sub, que vamos a mencionar ahora. Nuevamente vamos a borrar. Y ahora, ¿a qué parte se refiere? ¿A qué área bajo la curva? Dice, bueno, en este caso se refiere a estas dos triángulos, al área de estos dos triángulos, ¿no? A este área más este. Como observamos, es dos triangulitos, área de dos triángulos, cuya altura es 3200 y cuya base en este caso es 32. Por este otro lado, la base es, pues será la diferencia, este era 121, perdón, 160.21,
216,21, perdón. 216,20, ¿no? Y será la diferencia con 182, ¿no? Esta será pues la diferencia de 216,21 menos 182, como base. Y como altura también tenemos el 1200, ¿ya? Muy bien. Ahora, reemplazando esos datos, justamente tenemos, bueno, acá faltó colocarle 1200, ¿no? Sobre y sobre, ¿ya? Y sobre el volumen, en este caso, permiten, eh, ese volumen, el volumen, uy, ¿dónde está? Aquí, un momento. A ver, un momento. Ya, muy bien, vamos a ver acá. Entonces, este volumen es el volumen de sobreacarreo, ¿no? Me había olvidado esto. Este es el volumen de sobreacarreo. ¿A quién se refiere? Justamente al volumen que traza esta línea, ¿no? Que en este caso es 3012. Reemplazando los valores, aquí está, 3200 y las áreas correspondientes, haciendo los cálculos, obtenemos que la distancia media de sobreacarreo es de 33,10 metros. Muy bien. Y bueno, y con esto hemos finiquitado el problema 5,18. Espero que haya sido de su agrado, ingeniero, y muchas gracias.